Y a nuestro siguiente invitado, que es, bueno, pues una persona que me persigue. tengo conmigo... Es que vamos a ver, voy a explicar el chiste para que también nuestra audiencia se pueda reír. O sea, Pepe Rossiñol o José Rossiñol, que es quien nos acompaña a continuación para analizar, bueno, pues lo que ocurre en España a nivel político, que no son pocas cosas, pues lo veo más que mi familia. Total, es decir, total. Hoy llego a un acto con Ayuso, que ahora vamos a hablar de él, y ahí aparece José Rossiñol. Y ahora me entero que también lo entrevisto esta tarde. Es decir, me persigue. No, ¿Cómo me estás? persigues tú a mí, no Bueno, necesitamos eso la también realidad. hay que verlo. Yo estoy francamente preocupado de vernos tanto. Tremendo. Bueno, antes de pasar a hablar del debate, que ya sé que tú no lo has visto, porque yo tampoco, porque estábamos los dos en la comida esta, Correcto. con lo cual ni tú ni yo lo hemos visto. Exactamente. Yo me estoy informando ahora de ese debate. Pero dicho lo cual, como decíamos, tuvimos un acto con Ayuso que tuvo de hecho mucha repercusión. Había más de 50 medios de comunicación cubriendo el acto, en donde se invistió donde se nombró, mejor dicho, a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Tabarnia en Madrid, ¿no? En Madrid, sí. Claro, esto evidentemente es un cachondeo para demostrar el cachondeo, que eso sí que es real, el cachondeo de los independentistas, ¿no? Ya que ellos pues se nombran a embajadores por ahí de la República Catalana, que no existe idiota, como decía ese mozo de escuadra, pues no sé, pues bueno, pues Tabarnia, el movimiento de Tabarnia, pues también hace estas cosas para que se den cuenta los independentistas que hacen el ridículo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es el independentismo en Cataluña, tú como catalán? Bueno, hay una cosa curiosa. Estamos en el peor momento para el separatismo, porque más divididos no pueden estar. Se va a visualizar en el 11 de septiembre esa división. Esquerra Republicana no va a ir a la manifestación, los de Junts pel Cat están tirando los trastos a Esquerra Republicana, los de la ANC están enfadados con Junts, con Esquerra Republicana, con la CUP y con alguien más que pasa por ahí. Es decir, hay una división total en lo que es el separatismo. Es una buena noticia, pero no olvidemos que todo esto es una ecuación que se está resolviendo desde los últimos 3 años por lo menos, y que la solución será un tripartito en Cataluña, la reedición del tripartito mítico. Bueno, esto tenemos que verlo claro. Ahora Junts pel Cat tiene que decidir si continúa el gobierno o no, ¿sabes? Porque esto, claro, también estar dentro de un gobierno y cobrando también es un buen incentivo. Si deciden que no, porque ya es insoportable en estas tensiones entre Esquerra Republicana y Junts pel Cat, ¿qué puede ocurrir? O elecciones anticipadas en Cataluña, es una probabilidad, o que el que aguante el gobierno sea el Partido Socialista de Cataluña, que yo creo que Salvador Illa es el objetivo. Al final, tanto los de Comú Podem, los de Podemos en Cataluña, como Salvador Illa querrán hacer, no sé si dentro o fuera del gobierno. Yo creo que el siguiente paso es desde fuera del gobierno mantenerlo, apuntalarlo y dar patadón para adelante, sobre todo más allá de las elecciones generales. Ahora, en estos momentos, el PSC, el PSOE de Cataluña, es decir, es un partido que al final está por ahí, pero de bisagra, ¿no? Que servirá para apoyar o a un gobierno o al otro. Es decir, se ha quedado completamente de bisagra. Esto es lo que es ahora en estos momentos el PSC en Cataluña, ¿no? Absolutamente, pero además que es una bisagra buscada, que no es una cosa improvisada, ni que ha ocurrido, ni de repente, oye, que estoy en esta posición. No, es una posición buscada, y esa laminación de las relaciones de Esquerra Republicana y Junts pel Cat está claro. Al final hay un doble análisis. Es que los de Junts pel Cat están muy arriba en el monte, ¿sabes? Con Puigdemont, que no les importa nada, las cosas como son, y los de Esquerra Republicana están un poco en el monte, pero un poco más abajo, porque en 2017 pasó una cosa que se llama el Estado, que pasó lo que pasó. Entonces, ¿qué cálculo hace Esquerra Republicana? Es un cálculo a más largo plazo, pero con los mismos objetivos de destruir España, por supuesto, y el otro es que tiene el mismo objetivo, pero como tienen más necesidades a corto plazo, pues quieren lanzarse al monte. Y en estas aguas, ¿cómo maneja Illa, que es el más listo de la clase en Cataluña? ¿Cómo se maneja? Pues voy a aprovechar la coyuntura, a empujar esa división, claro, y entro yo. ¿En vistas a qué? En vistas a las siguientes elecciones catalanas, Illa pueda recoger lo que recoge Ciudadanos, más parte de la izquierda nacionalista, que es un oxímoron en sí mismo, ¿no? Pero vamos para entendernos. No sé si me he explicado bien, pero yo creo que la interpretación es esa, ¿eh? Efectivamente. Vamos, yo también quiero lo mismo. De hecho, dentro de poco es la diada, se va a producir la diada. Veremos, yo creo, todavía más desinfle que en los años pasados, que ya hubo mucho desinfle, ¿no? Pero bueno, yo también tengo que decirte una cosa. Comprendo que Rufián no quiera volver para Cataluña. que no lo echemos de Madrid, vamos. Es que, de verdad, Rufián, que te pago yo el billete a Cataluña, macho. No, hombre, como que le pago yo el billete. O sea, y ni con esas. O sea, es que no se quiere ir, lo comprendo. Es que Rufián en su vida volverá
cobrar lo que cobra. Vamos, es una cuestión de dinero, oye, que al final, oye, este señor, si le dicen canta la Traviata en el Parlamento, lo canta con tal de seguir cobrando. Claro, también ellos, su partido son muy cucos y le ofrecieron el gran puesto de ser número 1 en San Adrià del Besós, me parece, si mal no me equivoco. Más envenenado imposible. Como es que esto se queda aquí, vamos, enganchado como una garrapata. Bueno, yo que sí. Pasemos ahora al debate bueno, pues que ha ocurrido esta tarde entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Bueno, lo de siempre, Pedro Sánchez, que la culpa es de Zelensky, que la culpa es de Putin, que todo lo que hace Pedro Sánchez funciona. Yo te pregunto, ¿a ti la factura de la luz te ha bajado con el tope al gas? ¿Has notado una bajada sustancial? ¿Ahora eres más rico? ¿Te has comprado un yate? ¿Ya viajas en Falcon o no? Es que los Falcon no me des ideas, ¿eh? Pero fíjate, es que la paradoja de todo esto... a ver cómo te digo. Una cosa para empezar, la inflación no solo es culpa de la guerra de Putin, ni mucho menos. Hay una inflación subyacente por las políticas monetarias expansivas durante tantísimos años. Eso tenía que llegar, o sea, de hecho ya estaba llegando. Al final alguien lo dice, macho. Es decir, pensaba que nunca iba a encontrar a nadie que dijera que la inflación ya viene desde hace mucho tiempo por las políticas expansivas de los bancos centrales. Es que es imposible. Decir, por imprimir los billetes, por imprimir el dinero, como dice el hermano listo de Alberto Garzón, Eduardo Garzón. Y por imprimir dinero, como pedía Eduardo Garzón, pues eso ocurre. Muchos años. Es un escenario que, si quitásemos el efecto de la locura de Putin, lo veríamos. ¿Qué sería un 10 o un 11%? Quizás no. Un 5 o un 6, pero un 5 o 6% de inflación en unas sociedades como las nuestras es una auténtica locura. Claro, lo que estamos diciendo tampoco es ninguna barbaridad. Esto ocurrió en la Alemania de Weimar, ha ocurrido en Argentina, y al final los bancos centrales tienen que enfriar la economía, porque si no ocurre. ¿Qué ocurre? Que también viene la guerra de Ucrania, y es un efecto, digámosle, de cerrar el grifo de según qué oferta de productos estratégicos, y eso es un acicate más en la inflación. Evidentemente, la guerra de Putin en un momento dado se va a congelar, y esto habrá un acuerdo, ¿sabes? De hecho, eso ocurrirá quizás el año que viene, pero el otro... el efecto de inflación, digamos, estructural durará más tiempo. Eso por un lado. Y por el otro, claro, es que Sánchez es un tipo listo, ¿sabes? Porque dice, no, es que no voy a controlar los precios. Evidentemente, no sé si has visto que el petróleo ha empezado a bajar de precio. Sí. Pero no es porque las políticas de Sánchez. Es porque, entre otras cosas, la economía china está viéndose afectada. Claro, entonces, la economía china entra en un crecimiento bajísimo, que para ellos es recesión. Porque, claro, está de hecho, podemos decir en recesión, la economía china desde hace ya tiempo. Lo que pasa es que los chinos hacen como todos los comunistas, que mienten más que hablan, y Estados Unidos en recesión, Europa está entrando en recesión, con lo cual, efectivamente, hay precios como el petróleo que bajan el precio del petróleo porque hay menos demanda, ¿no? O menos expectativa de demanda. Con lo cual, este hombre juega a decir, oye, yo con mis medidas bajarán los precios. No es verdad, bajarán los precios en función de esto económica. También es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Dice, baja el consumo del gas porque mis medidas. No, baja el consumo del gas porque una cosa se llama elasticidad de la demanda, ¿no? ¿Y por qué no podemos pagarlo? Pues no podemos pagarlo. Oiga, pues entonces no me queda más remedio que dejar de gastar gas, o cuando llegue el invierno, solo ponerlo cuando vengan mis niños del colegio, etcétera, etcétera. Y no será, claro, es una cuestión de sacrificio de los ciudadanos. Es muy trilero, juega al trilerismo. Lo que pasa es que he estado viendo algo por internet de lo poco que he podido ver, y yo digo, tenemos un gran líder de la oposición, Pedro Sánchez. Porque yo en un momento digo, creo que Feijóo ya es presidente. No se inventará muy bien, porque realmente este hombre está súper nervioso. Es increíble. Bueno, de hecho es que no hubo ni una sola medida que pusiera encima de la mesa, más allá que copiarle las del Partido Popular. Total. Es decir, es que radicalmente así. Es decir, sí. Hoy no dijo nada, ninguna medida Pedro Sánchez del Gobierno, más allá de, insisto, de lo que veníamos comentando ahora, que es lo de siempre, es más de lo mismo. Sí. Y las pocas medidas que dijo, o que ya puso encima de la mesa, que es bajar el IVA del gas, son las medidas del Partido Popular. Total. Es una cosa paradójica, pero fíjate, y además que la culpa de todo esto son de los entramados de Madrid, como no recuerdo el adjetivo que he utilizado, las grandes empresas, los grupos mediáticos. Los poderes oscuros. Los poderes oscuros. Cuando he dicho los grupos mediáticos, me estaba veniendo el metro, me he agarrado la silla. La culpa es nuestra. La culpa es tuya, Rossinyol. Digo, pero ¿de qué estamos hablando? Claro. Si el problema de nuestro país es que gran parte de los grupos mediáticos están de una manera u otra condicionados por el erario público. ¿Sabes? Es que es un tema, para mí es una paradoja de, oye, ¿cómo se puede ser tan cínico? Y el tío ni parpadea de ninguna de las maneras. Pero también sí que es cierto, hay que decir una cosa que quizás este debate está tapando, es la gran medida Yolanda Díaz
Ahora también de topar, de limitar el precio de los alimentos, Sí, sí, que esto sí, ya sí. es la novedad. Es decir, Bueno. es decir, pero es que esta gente, sinceramente, yo creo que nos ha dado cuenta que vivimos una economía de mercado, una economía capitalista, no no una economía intervenida como en Venezuela, Claro, no una claro, economía planificada como en Cuba. claro, No, es decir, no se han dado cuenta. O sea, claro. es que es surrealista ya el simple hecho de que propongan esa medida, de Sí, sí. limitar como si ellos fueran, yo qué sé, planificadores centrales, como Sí. en la época del comunismo, Absolutamente. como lo que propone Karl Marx. Ah, Es decir, absolutamente. es que es ya alucinante el simple hecho que se les haya ocurrido. Absolutamente, y además lo justifica porque nos ponemos con los productores y las asociaciones de consumidores. Digo, a ver, esta mujer o no se ha enterado Sí, de sí. nada o es que no tiene idea de la economía, porque incluso en una economía planificada ocurre el efecto de estantes vacíos. Sí, sí. Claro, dice, señora, la leche, vamos a poner la leche, no, máximo 1 euro. Va al señor ganadero que tiene que pagar la electricidad, el gas, el pienso, que le suben el pienso. Y entonces le cuesta más al señor ganadero la leche de lo que lo vende. ¿Qué hace el señor ganadero? Tirar la leche. Porque ¿qué va a hacer? ¿Quién subvenciona ese precio? ¿De dónde sale ese precio? Es que es el camino directo a la desabastecimiento. ¿Qué ocurre? Que es que llega la crisis económica y ¿qué aparece? Aparece la patita del comunismo. El comunismo 2.0 que quiere intervenir en todo, quiere topar los precios y eso es directamente proporcional al desabastecimiento, empobrecimiento, cierre de empresas, cierre de ganaderos. Porque ¿quién paga la fiesta? ¿El ganadero? Que paga más de costes, el señor camionero que tiene que pagar el gasoil que vale una barbaridad, el señor que está en el supermercado que tiene que pagar los sueldos, la luz y tal, ¿o qué hacemos? ¿O cerramos todo y solo es el funcionario que hace la leche? Es que no se entender nada, o si lo entienden, es que realmente van esto a una economía comunista, vamos. Bueno, yo creo que lo que más van a entender los del gobierno son ya las encuestas y en el futuro por las elecciones, ¿no? Las encuestas ya dicen de forma tendencial, hasta las del diario.es, hasta las de cualquier medio de comunicación, pues que la diferencia entre PP y PSOE pues puede ascender incluso hasta los 50 escaños. Es decir, una diferencia abismal, unos resultados mínimos para el PSOE bueno, y unos resultados fantásticos. Insisto, según dicen de forma tendencial las encuestas, no es algo que yo me esté ni inventando ni diciendo mi opinión, unos resultados que no se veían desde el año 2016 para el PP con Rajoy. Sí, sí. Pero es cierto, las tendencias son las que son y se van consolidando. Fijo, yo creo que hace un papel que quiere interpretar sobre todo el centro sociológico y sociopolítico de este país, que me parece una posición inteligente. Pero aquí la gran cuestión no es que el Sánchez, iba a hacer el PSOE, pero es que como PSOE no creo que exista. La opción de Sánchez no es que gane, es que gobierne. ¿Sabes? En el momento que la suma de esto que llaman la derecha sea -1 de la mayoría absoluta, ten en cuenta que game over. Este hombre pacta con el partido de Lucifer si se presentase y tuviese un escaño. Totalmente. Ahora, ese es el problema. Que entonces vemos que es una persona que se aferra al poder, como eso que decías, esto de los insultos, sotoboche. Es el marco mental, el análisis psicológico de esta persona tendría para un buen rato. Ya va más allá de una cuestión política. O sea, es que ya a nivel personal, Sí, sí. o sea, a nivel moral, o sea, a nivel digamos, más, es que es muy barrio bajero. Sí, es sí. decir, es que es una persona, Pedro Sánchez, que está en el Senado insultando de una forma muy despectiva al contrincante, que si falso, que si vago. Bueno, hemos visto ya toda la retahíla de insultos que le han dado, decir, a los ministros, el propio Pedro Sánchez y tal, a Alberto Núñez Feijóo en las últimas semanas. Es que no dudan en caer en lo más vomitivo. O sea, ya no es una cuestión política. O sea, es que ya va más allá y se acerca a una cuestión personal. O sea, es alucinante. Es que fíjate, pero esto es un buen síntoma, de todas maneras, si me permites, porque al final cuando alguien está tan nervioso, esta hiperventilación es directamente proporcional a tu nivel de inseguridad. O sea, y se sienten muy inseguros, ven que esto no funciona, ven que se cargaron a Iván Redondo y encima es peor todavía, porque Bolaños ha hecho bueno Iván Redondo, ¿sabes? Que los niños están en un agujero y siguen cavando el agujero y no hay manera de salir del agujero porque siguen cavando hacia abajo. Con lo cual yo creo que es un síntoma realmente de nerviosismo. Pero por otro lado, también estamos hablando de un personaje que en esa misma sede del Senado lamentó la muerte de un etarra en prisión. Efectivamente. Es que eso, el calado moral de esta persona, oye, porque tú puedes tener desavenencias políticas. Fíjate ahí en el Parlamento británico. Se dicen de todo menos bonito. Oiga, venga, pues esto es un juego político, venga. Pero hay cosas que van mucho más allá de la política. Y esta es una de ellas. Y este señor, en el mismo sede donde estaba, dijo que lamentaba mucho, no sabemos muy bien por qué, que un etarra muriese en prisión. No tenemos más tiempo, José Rosiñol. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más.